Empezando aquí con nuestro repertorio gigante de temas, pues vamos a empezar con un poquito de cine. Y les voy a hablar pues de las películas que están basadas en hechos reales, ¿ok? Hay que recordar que pues toda película tiene una trama, tiene una historia. Hay veces que son ficción, estas pues están basadas en hechos reales. Muy reconocidas, muy taquilleras también. Vamos a empezar con la básica de por allá de 1990 y qué hubole. Y empezamos con Titanic. Está echando ancla allá afuera. Está anclado ahorita. Ancla, amiga, ya murió por la patria. Por la patria. Ya. Ya hay que cambiarle todo ahora sí. Una semana sin Titanic, ¿cómo la ves? Holy guacamole. Es preocupante porque nuestro garbage ya no se mueve, literalmente. Pues. Holy crap. Ya murió mi hijo. Santa madre de Dios. A ver, pues échala. esta película de Titanic, pues basada en la historia de este transatlántico, o como se pronuncia, de origen británico, uno de los barcos más grandes de aquella época, por allá por 1912. Pues se hunde con el choque del iceberg, ¿no? La mayoría de las personas pues conocemos la historia. ¿Qué pasa aquí con la película de Titanic? Bueno, aunque está basada en hechos reales, que técnicamente pues está contando la historia de cómo se construyó, cómo hundió, etcétera, pues también meten un poco de ficción y se basan en la historia romántica de Leonardo DiCaprio, y Kate Winslet, que es Jack y Rose. Tan románticos. I'm flying, Jack, I'm flying. Es hermoso, ¿no? Donde también pues se avientan ahí una serie de escenas que tiene que ver con su historia y aunque le prestan un poco de atención y está basada en todos los hechos de cómo sucedió esta tragedia donde murieron más de 1,000 personas, pues también toma en cuenta una de las historias que se basaron dentro de este barco, ¿no? Que es pues el romance que ocurre entre Jack y Rose. I'm flying, Jack, I'm flying. Que fue grabada pues aquí en nuestro... Rose enfadosa. I'm flying, Jack, I'm flying. Que fue grabada pues aquí en nuestro hermoso puerto de Ensenada y también parte en Rosarito, ¿no? Que de hecho tenemos ciertas partes del barco. Baja California. Exactamente. Ciertas partes del barco donde podemos ir y tomarnos fotos haciendo la clásica escena de I'm flying, Jack, I'm flying. ¿Ok? Para que la tomen en cuenta. Como les comento, pues allá por el 14 de abril de 1912 se hunde este barco por el choque del iceberg y pues mueren varias personas. Las que son rescatadas llegan al puerto de Nueva York, que era a donde se dirigía este barco, que fue construido en Liverpool y fue pues obviamente zarpando desde Liverpool allá en Gran Bretaña, ¿no? Para que si no la han visto, de pura casualidad que no la hayan visto, que dudo mucho que pues no la hayan visto porque hay varias versiones de Titanic, exactamente, pero esta es una de las más reconocidas porque fue donde empezaron a grabar un poquito más pues extenso y con mayor presupuesto, llamémosle así, y aparte que tiene muy buenos efectos especiales, pues para que la chequen, ¿no? Con Leonardo DiCaprio y Kate y Rose, Kate Winslet y la Kate Winslet, ¿ok? Vamos con otra, vamos a checar también En busca de la felicidad, una de las películas más reconocidas de Will Smith, que sale con su hijo también, Pursuit of Happiness, que está basada en la historia real de Chris Gardner, un vendedor brillante pero que no tiene suerte, ¿no? Este vendedor que se encarga de lo que son las máquinas para rayos X y que compra pues varias máquinas, pero no tiene suerte de estarlas vendiendo y no tiene las ganancias que él había invertido, ¿no? Por allá pues hace una serie de prácticas en las casas de bolsa, o también conocida como Wall Street, y pues ahí empieza a ver cómo el negocio empieza a moverse de ciertas maneras. Pues empezamos a ver una historia muy dramática que la verdad, si no lloraste con esta película no tienes corazón. Y luego agregándole el niño, ¿no? El niño, exactamente, la mujer lo deja y pasan ahí una serie de situaciones donde pues prácticamente Will Smith y su hijo sí se avientan. Pasan hambre, lo atropellan, lo acosan. Oye, duermen en el baño porque no tienen casa, los corren de su casa. Entonces ahí es una serie de situaciones muy dramáticas y muy comprometedoras, pero que al final, como todo, pues tiene ahí sus recompensas, ¿no? Llega y puede
triunfar de cierta manera, tanto en las ventas como en Wall Street, y se convierte pues en una persona multimillonaria creando su propia empresa. Entonces ahí es más como verla con el hecho de, aunque tus sueños se vean truncados, siempre trata de seguirlos, ¿no? Porque de cierta manera siempre vamos a tratar de llegar a un punto o a un fin, y tal vez, solo tal vez, puede ser realidad, o tal vez se vayan a tropezar bastantes veces, pero van a llegar a lo que ustedes quieran, ¿no? Recomendable esta movie, ¿no? Exactamente. Otra película que también está basada en hechos reales y de hecho pues muy reconocida es El Pianista. Pianista, que tiene que ver con la historia de un señor llamado Spielman, que es un reconocido pianista, y donde esta persona pues es un judío polaco quien evita ser deportado, pero termina viviendo en un gueto en Varsovia. Recordemos que Varsovia en aquella época, por allá por la Segunda Guerra Mundial, donde estaba todo el poderío de Hitler, pues era uno de los campos de concentración más peligrosos y donde más judíos fueron pues asesinados, ¿no? Junto con Auschwitz y otros más. Entonces ahí él vive pues sufrimientos, humillaciones y la lucha de todo lo que son pues su población, ¿no? Que es su población judía. Mira cómo asesinan a su familia, mira cómo pierde pues prácticamente la esperanza ante seguir en vida, pero pues tiene la suerte de seguir siempre con también el sueño de convertirse en el mejor pianista y no soltarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué año es eso? Esa película es como del 2002, más o menos. Es del 2002. Y pues ahí al final pues se encuentra con una situación con no sé si lo recuerdas, con un oficial alemán que anda ahí casi casado, que de hecho prácticamente lo encuentra, pero pues este oficial alemán sufre de la misma pasión que es el piano y obliga a esta persona a tocar el piano para que pueda sobrevivir ante la situación. Para entonces pues ya habían los rusos acribillado y casi terminado con la situación de Hitler ahí, ¿no? Entonces, para que estén atentos, esa película también es un dramón, como les comento, del 2002, es un drama muy bueno, muy bonito, y pues nos platica mucho sobre la situación que fue pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que fue el genocidio de los judíos, que la verdad, pues a mí en lo particular es una de las historias que más me atraen. Siempre me ha gustado mucho estar investigando acerca de este tema, porque pues sí fue una situación muy difícil en el mundo, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, lo podemos basar en la situación que está pasando por allá por Israel, la Franja de Gaza, que está también los bombardeos y una serie de genocidios ante toda esta guerra que se está provocando por pues creencias religiosas, políticas, etcétera, ¿no? Ahí ya ustedes más o menos me imagino que han de saber la historia. Otra historia también que está basada en hechos reales y muy reconocida, y de hecho es una muy buena película, es La Lista de Schindler. Esa no la he visto. Esa no la has visto. No. Esta película es de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Entonces, esta película pues se basa en la Segunda Guerra Mundial, en la historia de Oskar Schindler. Oskar Schindler, que era un gran empresario y tenía una fábrica, pues esta persona no era judío, era nazi, pero trata de una manera increíble salvar a la mayor parte de la población judía que se encontraba en su campo o en su fábrica trabajando. Entonces, en base a esto, pues empiezan a ver una serie de situaciones políticas y también situaciones con los nazis, porque empiezan a notar que Oscar nada más estaba acarreando a varios judíos, pero no los estaba matando como normalmente estaba pasando en aquella época. Entonces esta persona se convierte pues prácticamente en un salvador del pueblo judío para aquella época, ¿no? Es una película muy buena, dura más o menos como 2 horas y media, casi 3 horas, una cosa así, pero durante todo ese tiempo o todo el trayecto que dura esta película no se aburre uno, porque es en blanco y negro y están sucediendo tantas cosas, y te está contando también la historia tanto de los generales nazis como de las historias judías, que la verdad nunca te aburre. Es una historia muy interesante. Oskar Schindler al final pues se convierte prácticamente en un salvador, repito, del pueblo judío, muy reconocido, que hoy en día a la fecha siguen yendo a visitar el poblado judío, la tumba de esta persona, como el gran salvador que fue en aquella época, ¿no? Muy buena película, la verdad. Otra película también, que no sé si la hayan visto, pero es La Masacre en Texas. La Masacre en Texas. ¡Qué bonito! Está preciosa esta película, es un drama.
comedia. Es comedia. No, esta película, pues, La Masacre en Texas, basada en una situación ahí en 1973 con un asesino serial que pues mata a varias personas, aproximadamente a 33 víctimas tienen en su conteo de las personas que ha matado. Ha habido también varias versiones con Leatherface, o el asesino de la cara de piel, porque la persona como que estaba deforme, entonces a los que asesinaba les cortaba ciertas partes de piel y se empezaba a coser su máscara para tener una cara normal, ¿no? Así Vanidoso, es, vanidoso el hombre. Miren esa movie, mírenla. Está muy buena la película, bueno, si les gusta la acción y todo eso, ¿no? Otra película también, pues tenemos 127 horas, o 127 hours, de un alpinista que se queda atrapado. Verídica, ¿no? Exactamente, que se queda atrapado en una parte en Estados Unidos que en unas rocas ahí, mientras anda de alpinista, se queda pues atrapado y tiene ahí que sobrevivir de cierta manera. Duró 127 días esta persona, como 127 horas. Es muy recomendable esa película para que la vean. Sí, también es una película pues increíble, porque te das cuenta de cómo le hace una persona para sobrevivir, la sobrevivencia, ¿no? ajá. Exactamente, ahora sí que la sobrevivencia del más apto. ¿Cómo hace que el agua le dure, no? Exactamente, hace mil maravillas esta persona. Y por último, y más recomendable todavía, que es una de mis películas favoritas basada en hechos reales, es Viven. Esta película trata sobre los sobrevivientes de los Andes. Esta película ya es vieja, es de 1993, y pues te narra la historia sobre un grupo de jugadores de rugby que es uruguayo, y pues el avión se pierde durante una nevada y pues cae en lo que es la cordillera de los Andes. Cabe señalar que la cordillera de los Andes pues es una de las cordilleras más largas que atraviesa Sudamérica, y pues ahí duraron varios pues meses ahí atrapadas estas personas. Obviamente pues se quedan sin comida, batallan con el agua. Es la movie donde se comen a los cadáveres, humanos, exactamente, cometen lo que es para el canibalismo. Exacto. Entonces, pues ahí ven lo que es la sobrevivencia del más apto, ¿no? Porque también mueren, pues prácticamente lo que viene siendo las familias de estas personas que iban ahí, mueren, pues obviamente los pilotos y varios pasajeros. Creo que quedan más o menos 7 vivos que hoy en día siguen contando la historia de cómo fue esta situación, siguen dando conferencias, siguen jugando rugby también, aunque ya están viejitas estas personas, pero pues bueno. Prácticamente estas películas basadas en hechos reales, pues sí son unas películas muy recomendables, la verdad, aunque ya sean viejitas. Búsquenlas si no las han visto, para que tengan una tarde agradable, ¿no? Y también para que sepan un poquito de la historia. Un sabadito que preferible un sábado, porque los domingos nos tienen que ver a nosotros, Rexito. Exacto. Después de vernos, tal vez puedan ver una de estas películas, ¿no? Pero para que las chequen también y tengan ahí, pues un poquito más de es como de entretenimiento, aparte de lo que hay en el cine ahorita. Entonces, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos completamente en vivo aquí a Esquina Norte.